El día que mi mundo se derrumbó, descubrí que el amor puede ser la mentira más cruel. Ese fue el pensamiento que me atravesó cuando, escondida entre las sombras de un parque, vi a mi esposo y a mi mejor amiga traicionarme de la manera más vil. Me llamo Mara Nerina, tengo 78 años y hoy quiero compartir con ustedes una historia que marcó mi vida para siempre. Una historia de amistad, confianza rota, traición y al final una redención que costó años de dolor y lucha. Es una de esas heridas que se llevan en el alma, pero que ahora, en la vejez, siento que debo contar. Cuando comencé a compartir mis historias, nunca imaginé que tantas almas generosas me acompañarían. Cada mensaje, cada muestra de cariño que me envían, calienta mi corazón. Ustedes, mi familia virtual, me han dado fuerza para abrir mi pasado. Hoy los invito a que se queden conmigo, a que escuchen esta historia que comienza en los años 60, cuando yo era apenas una joven de 18 años, llena de sueños y confianza ciega en las personas que amaba. En aquella época, vivía en una pequeña ciudad del interior de Brasil, un lugar donde todos se conocían y las noticias corrían como el viento. Trabajaba en una fábrica de tejidos, un empleo agotador pero digno que me permitía ayudar a mi familia. Fue allí donde conocí a Brisa, una mujer de 20 años que llegó como un torbellino a mi vida. No era solo su belleza, cabello castaño siempre impecable, sonrisa radiante, sino su forma de ser lo que la hacía especial. Brisa tenía un carisma que atraía a todos. Era generosa, siempre la primera en ayudar, ya fuera con un plato de comida para una compañera en apuros o con palabras de consuelo para quien estuviera triste. Nos hicimos amigas casi de inmediato. Almorzábamos juntas en el comedor de la fábrica, compartíamos risas en los descansos y pronto descubrimos que teníamos mucho en común. Veníamos de familias humildes, trabajadoras, y soñábamos con una vida mejor, con amor, con una familia propia. Nuestra amistad creció tan rápido que pronto éramos inseparables. Brisa vivía sola en una casita alquilada cerca de la fábrica, pues había perdido a sus padres de adolescente y no tenía hermanos. Yo vivía con mis padres, pero los fines de semana los pasábamos juntas, ya fuera en su casa o en la mía. Compartíamos todo, sueños, temores, secretos. Cuando me gustaba un chico, Brisa era la primera en saberlo. Cuando ella tenía un problema, yo era su refugio. Esa confianza se volvió aún más fuerte cuando mi padre enfermó y perdió su empleo por unos meses. Brisa, sin que yo se lo pidiera, me prestó dinero para comprar sus medicinas. «Es para ayudarte, Mara Nerina. No te preocupes», me dijo con una sonrisa. Cuando dudaba si aceptar un novio que no me convencía del todo, ella me escuchaba con paciencia, me ayudaba a aclarar mis sentimientos, y yo también estaba siempre ahí para ella. Cuando caía enferma, le llevaba sopa, medicinas, y me quedaba a su lado hasta que mejoraba. Cuando estaba triste, pasaba horas haciéndole compañía, intentando sacarle una sonrisa. Éramos como hermanas, o al menos eso creía yo. En 1963 conocí a Bras Fidel, un joven serio y trabajador que ayudaba en la carpintería de su padre. Era moreno, alto, con unos ojos oscuros que parecían ver directo al alma. Nos conocimos en una fiesta junina de la iglesia
y fue como si el mundo se detuviera. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude esperar para contarle a Brisa. El lunes en la fábrica le narré cada detalle, cómo Bras Fidel me había pedido acompañarme a casa, cómo me había sentido especial a su lado. Ella me abrazó, emocionada, y dijo: Mara Nerina, ya era hora de que encontraras a alguien que te haga brillar así. Su alegría parecía genuina, y yo me sentía en la cima del mundo. Durante mi noviazgo con Bras Fidel, Brisa fue mi confidente. Cada duda, cada emoción, cada plan lo compartía con ella. Y lo más hermoso fue que Bras Fidel y Brisa se llevaron de maravilla desde el principio. Cuando los presenté, unos meses después de empezar a salir con él, fue como si siempre se hubieran conocido. Bras Fidel decía que Brisa era una persona especial, alegre, alguien que iluminaba cualquier lugar. Brisa, por su parte, me aseguraba que Bras Fidel era perfecto para mí, que nunca me había visto tan feliz. Los tres comenzamos a salir juntos. Íbamos al cine, a las fiestas de la iglesia, a pasear por el parque. Brisa no era de esas amigas que se alejan cuando una encuentra pareja. Al contrario, se volvió aún más presente, como si Bras Fidel también fuera su amigo. Cuando Bras Fidel me pidió matrimonio en diciembre de 1974, Brisa fue la primera en saberlo. Lloró de emoción conmigo, me abrazó y dijo que estaba tan feliz como yo. La invité a ser mi madrina principal en la boda. No solo una madrina cualquiera, sino la más importante. Mara Nerina, es el mayor honor de mi vida, me dijo con lágrimas en los ojos, asegurándome que me veía como la hermana que nunca tuvo. Yo sentía lo mismo. Nuestra amistad era más que un lazo, era un amor profundo, un vínculo que creía eterno. El matrimonio, en marzo de 1965, fue sencillo, pero lleno de amor. Brisa estuvo a mi lado en cada detalle. Me ayudó a peinarme, a ponerme el vestido, a calmar mis nervios antes de la ceremonia. Durante la fiesta, pronunció un discurso tan emotivo sobre nuestra amistad que no quedó un ojo seco en el lugar. Después de la boda, cuando Bras Fidel y yo nos mudamos a nuestra casita, Brisa siguió siendo una presencia constante. Venía a almorzar casi todos los domingos, siempre trayendo algo rico que había preparado. Bras Fidel la recibía con cariño, decía que era como una hermana para nosotros, que nuestra casa era su casa. Y así parecía. Brisa tenía llave de nuestra casa, sabía dónde estaba todo, se sentía como en su hogar. Cuando quedé embarazada de mi primer hijo, Vicente, en 1966, Brisa fue mi mayor apoyo. Me acompañaba a las consultas médicas cuando Bras Fidel no podía. Me ayudó a preparar el ajuar del bebé. Estuvo conmigo en cada momento de ansiedad. Cuando llegó el momento de elegir a los padrinos de Vicente, no dudé. Brisa sería la madrina. Lloró de emoción cuando se lo pedí, diciendo que ser la madrina de mi hijo era un sueño que ni sabía que tenía. El bautizo de Vicente fue otro momento inolvidable. Brisa se tomó su rol con seriedad, se preparó espiritualmente, compró regalos preciosos para su ahijado y desde ese día se volvió aún más parte de nuestra familia. En 1968, cuando Vicente tenía 2 años, quedé embarazada de nuevo. Esta vez sería una niña. Mi pequeña Ana
que nació a principios de 1969. ¿Y quién fue la madrina? Brisa, por supuesto. Ya era tan parte de nuestra familia que no imaginé a nadie más en ese lugar. En esa época, Brisa había conseguido un mejor empleo en una tienda de telas en el centro de la ciudad. Ganaba un poco más y tenía horarios más flexibles, lo que significaba que podía visitarnos más a menudo, especialmente por las tardes, cuando Bras Fidel aún estaba en la carpintería. Ella adoraba pasar tiempo con los niños. Jugaba con Vicente, cuidaba a Ana cuando era bebé, siempre traía algún dulce o pequeño regalo. Los niños la querían, la llamaban tía Brisa y corrían a abrazarla cada vez que llegaba. Bras Fidel también mostraba un cariño especial por ella. Cuando llegaba del trabajo y encontraba a Brisa en casa, se le iluminaba el rostro. Decía que era bueno tenerla allí, que me hacía compañía durante el día. Conversaban de todo, del trabajo, de política, de los planes para mejorar la casa, de los sueños que teníamos para los niños. Yo me sentía bendecida al ver cuánto se querían las personas más importantes de mi vida. Para mí, eso era la prueba de que había construido una familia sólida, un círculo de amor verdadero. Pero el destino tenía otros planes, y lo que parecía perfecto comenzaría a desmoronarse de la manera más cruel. En 1970 empecé a notar pequeños cambios que en mi ingenuidad interpreté como algo positivo. Bras Fidel comenzó a ofrecerse más para ayudar a Brisa con sus necesidades. Si ella necesitaba arreglar algo en su casa, él se ofrecía a hacerlo. Si tenía que llevar algo pesado, él estaba ahí. Brisa es prácticamente de la familia, decía él. Es natural que la cuidemos. Yo estaba de acuerdo. Me parecía hermoso que mi esposo fuera tan atento con mi mejor amiga. Pero lo que no vi venir fue cómo esos pequeños gestos fueron tejiendo una red de traición que me envolvería sin que me diera cuenta. Brisa también empezó a incluir más a Bras Fidel en sus decisiones. Cuando pensaba en cambiar de trabajo, hablaba tanto conmigo como con él. Cuando quería comprar algo para su casa, pedía su opinión. Si tenía un problema, consultaba a los dos. Durante 1970 y principios de 1971, esta dinámica se intensificó. Bras Fidel se ofrecía a llevarla al médico, ella le pedía ayuda para elegir muebles, iban juntos al banco para resolver asuntos financieros. Al principio, todo me parecía normal. Éramos una familia, ¿no? Pero poco a poco comencé a notar que siempre encontraban excusas para estar juntos. Voy a ayudar a Brisa a elegir una nueva estufa, decía Bras Fidel. Voy a acompañarla a comprar tela para unas cortinas. Siempre había un motivo y siempre había una razón para que yo no fuera. No hace falta, Maranerina. Quédate con los niños. Es algo rápido. No vale la pena que te molestes. Yo, confiada y sin malicia, me quedaba en casa, cuidando a Vicente y Ana, feliz de saber que mi esposo ayudaba a mi amiga. Qué ciega estaba. Con el tiempo, noté algo más inquietante. La forma en que conversaban cuando estaban juntos cambió. Desarrollaron una complicidad que excluía al resto del mundo, incluso a mí. Empecé a percibir que tenían conversaciones que parecían continuar algo que habían hablado a solas. ¿Te acuerdas de lo que hablamos?, decía uno al otro
y yo me quedaba sin entender de qué hablaban. También noté miradas, esas miradas que dicen más que las palabras, pero en mi inocencia pensaba que era solo la cercanía de dos personas que se querían por mí. Luego vino el cambio en Brisa. Siempre había sido vanidosa, pero empezó a arreglarse más cuando venía a casa. Vestidos más elegantes, perfume más fuerte, cabello perfecto. «Qué linda estás, Brisa», le decía yo, pensando que tal vez estaba interesada en alguien. Ella sonreía, algo incómoda, y decía que solo quería cuidarse más. Y Bras Fidel también comenzó a comentar su apariencia. «Brisa siempre está tan elegante», decía. Yo lo tomaba como un cumplido indirecto hacia mí, porque ella era mi amiga. Para finales de 1971, las cosas se volvieron más evidentes. Brisa llegaba a casa diciendo: «Bras Fidel dijo que me ayudará a cambiar la cerradura mañana». Bras Fidel volvía del trabajo y comentaba: «Le prometí a Brisa que la ayudaré a organizar su sala el sábado». Nunca cuestioné nada, porque confiaba ciegamente en ambos, pero a veces sentía una tensión en el aire, algo que no podía explicar. Si entraba de repente a la sala, los encontraba hablando en voz baja y se callaban al verme. «¿De qué hablaban?», preguntaba, y siempre había una respuesta vaga. «Del trabajo, del clima». Mi corazón empezaba a dudar, pero mi mente se negaba a aceptar lo que temía. La desconfianza comenzó a enraizarse en mi corazón como una mala hierba, creciendo en silencio pero con fuerza. Cada día que pasaba, los pequeños detalles que antes ignoraba se volvían imposibles de pasar por alto. Las miradas entre Bras Fidel y Brisa, los silencios incómodos cuando entraba en la habitación, las excusas que no encajaban del todo, pero aún así me aferraba a la idea de que estaba exagerando, de que mi mente estaba inventando fantasmas donde no los había. Después de todo, ¿cómo podrían traicionarme las dos personas en las que más confiaba? Sin embargo, el destino tenía una forma cruel de mostrarme la verdad, y esa verdad llegó de la manera más inesperada, a través de los ojos inocentes de mi pequeño Vicente. Era una tarde calurosa de marzo de 1972, de esas que hacían que los niños corrieran inquietos por el patio. Vicente, con apenas 3 años, estaba en esa etapa en la que hablaba sin parar, contando todo lo que veía con una sinceridad que solo los niños tienen. Yo estaba en la cocina, cortando verduras para la cena, cuando él entró corriendo, con el rostro lleno de sudor y los ojos brillantes de curiosidad. «Mamá», dijo, tirando de mi falda, «¿puedo tomar agua?». Le serví un vaso de agua fresca y mientras bebía, me miró con esa expresión que tienen los niños cuando están a punto de decir algo importante. «Mamá, ¿por qué tía Brisa besó a papá en la boca como tú lo haces?». El mundo se detuvo. El cuchillo que sostenía resbaló de mi mano y cayó al suelo con un ruido seco que resonó en la cocina. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo, como si la sangre se hubiera detenido en mis venas. «¿Qué dijiste, pequeño?», pregunté, arrodillándome frente a él, tratando de mantener la voz tranquila mientras mi corazón latía desbocado. «Tía Brisa besó a papá en la boca, como tú lo haces cuando llega del trabajo», repitió Vicente con esa naturalidad que tienen los niños sin entender el peso de sus palabras.
Lo vi ayer cuando desperté de la siesta. Estaban en la sala y cuando me vieron, papá salió corriendo al patio y tía Brisa vino a abrazarme. Mis manos temblaban. Intenté buscar una explicación lógica, algo que pudiera suavizar el golpe. Tal vez fue un malentendido. Tal vez Vicente confundió un beso en la mejilla con algo más. ¿Estás seguro, mi amor? ¿Cuándo pasó eso? Pregunté, luchando por no derrumbarme frente a él. Ayer, mamá, después de la siesta, estaba buscando mi pelota y los vi, respondió sin dudar. Sus palabras eran tan claras, tan directas, que no había forma de ignorarlas. Los niños no mienten sobre lo que ven, no inventan historias tan específicas. Y la reacción que describió, Bras Fidel corriendo al patio, Brisa distrayéndolo, era la prueba de que sabían que estaban haciendo algo malo. Me senté en una silla, con el corazón hecho pedazos, mientras Vicente volvía al patio a jugar. Miré los trozos de cebolla sobre la mesa, el cuchillo en el suelo, y sentí que mi vida se deshacía como un castillo de arena. Esa noche, cuando Bras Fidel llegó del trabajo, lo observé con otros ojos. Buscaba en su rostro algún rastro de culpa, algún indicio de que escondía algo. Me dio el beso de siempre en la mejilla, preguntó por mi día, jugó con los niños como si nada hubiera pasado, pero ahora cada gesto suyo me parecía falso, como si estuviera actuando en una obra que yo no había ensayado. No dije nada esa noche. No podía. Las palabras de Vicente resonaban en mi mente y necesitaba tiempo para procesarlas. Durante los días siguientes me convertí en una sombra de mí misma, observando cada movimiento, cada palabra, cada mirada entre ellos. El viernes, Brisa vino a almorzar, como solía hacer, pero esta vez no pude evitar fijarme en los detalles que antes ignoraba. Llevaba un vestido nuevo, el cabello perfectamente peinado, un perfume que llenaba la habitación. Cuando Bras Fidel llegó, sus ojos se iluminaron al verla, y el abrazo que se dieron fue más largo de lo normal, más íntimo de lo que debería ser entre amigos. Durante el almuerzo, noté cómo se miraban cuando pensaban que no los veía. Pequeños gestos, sonrisas cómplices, una atención exagerada en lo que el otro decía. Cuando terminamos de comer, Bras Fidel dijo que llevaría a Brisa a la farmacia porque ella tenía dolor de cabeza. «Quédate con los niños, Mara Nerina. No hace falta que vengas», dijo él con una sonrisa que ahora me parecía sospechosa. Los vi salir por la ventana, caminando demasiado cerca el uno del otro, su mano rozando la espalda de ella de una manera que no era solo amigable. Tardaron casi 2 horas en volver, con una excusa vaga sobre haber encontrado a un amigo en la calle, pero sus rostros, ligeramente nerviosos, y la forma en que evitaban mirarse directamente, me hicieron dudar aún más. Esa noche, mientras Bras Fidel dormía, me quedé despierta, mirando el techo, repasando cada momento, cada señal que había ignorado, las salidas frecuentes, las conversaciones a media voz, los cambios en su forma de arreglarse. Todo empezaba a encajar, pero aún me resistía a aceptar la verdad. No podía creer que Bras Fidel, el hombre con el que había jurado compartir mi vida, y Brisa, mi mejor amiga, mi hermana del alma, pudieran hacerme algo así. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada y no dejaba de crecer. La semana siguiente, mi angustia se volvió insoportable.
Cada vez que Brisa venía a casa, sentía una opresión en el pecho. Cada vez que Bras Fidel salía con una excusa, mi mente imaginaba lo peor. Una mañana, mientras llevaba a Ana al médico, volví antes de lo previsto, porque la consulta fue rápida. Al entrar en casa, encontré a Brisa en la sala, arreglándose el cabello con rapidez, como si acabara de hacer algo que no quería que viera. «Mara Nerina, qué susto», dijo, forzando una sonrisa. «Vine a buscarte. Quería hablar de algo, pero no es importante. Podemos hablar después». Su nerviosismo era evidente, y cuando mencioné que Bras Fidel había salido temprano del trabajo ese día, su rostro palideció. «¿Bras Fidel salió temprano?», preguntó, tratando de sonar casual, pero su voz tembló. No dije más, pero mi mente no dejaba de trabajar. ¿Por qué estaba ella en mi casa si yo no estaba? ¿Por qué Bras Fidel salió temprano justo ese día? Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y cada una era más dolorosa que la anterior. Esa noche, mientras lavaba los platos, tomé una decisión. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre, con esa angustia que me consumía. Necesitaba saber la verdad, aunque me destrozara. Necesitaba un plan para confirmar si mis sospechas eran ciertas o si todo era producto de mi imaginación. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea arriesgada, pero que parecía la única forma de descubrir la verdad. La mañana siguiente, mientras tomaba café sola en la cocina, después de que Bras Fidel se fue al trabajo, saqué papel y pluma. Mis manos temblaban mientras escribía 2 cartas. En la primera, imité la letra de Brisa, que conocía bien después de años de intercambiar notas. Escribí: «Querido Bras Fidel, Mara Nerina llevará a los niños a casa de su madre mañana a las 3 de la tarde. Nos encontramos en el Parque de las Almendras a las 4. Te extraño. Con cariño, Brisa». En la segunda carta, imité la letra de Bras Fidel. «Querida Brisa, mañana estaré libre. Mara Nerina sale con los niños. Te encontraré en el Parque de las Almendras a las 4. Con amor, Bras Fidel». Cuando terminé, miré las cartas con el corazón en un puño. Si las entregaba y ellos no aparecían en el parque, significaría que estaba equivocada, que mi mente había inventado todo. Pero si aparecían, guardé las cartas en un cajón y pasé el resto del día intentando actuar con normalidad. Jugué con los niños, limpié la casa, preparé la comida, pero mi mente estaba en otro lugar. Al día siguiente puse mi plan en marcha. Primero fui a la carpintería donde trabajaba Bras Fidel. Conocía al portero, don Miguel, un hombre amable que siempre charlaba conmigo. «Don Miguel, una chica me pidió que le entregara esta carta a Bras Fidel. Dijo que es urgente», le dije, forzando una sonrisa. Él tomó la carta sin sospechar nada y prometió entregársela. Luego fui a casa de Brisa. Cuando abrió la puerta, fingí naturalidad. «Brisa, Bras Fidel me pidió que te diera esta carta. Dijo que es sobre un asunto familiar importante». Ella tomó la carta, visiblemente confundida. La abrió frente a mí y vi cómo su expresión cambió. Primero sorpresa, luego una alegría contenida que intentó disimular. «Entiendo», dijo doblando la carta.
Gracias por traerla, Mara Nerina. Me despedí, observando cada detalle de su reacción, y regresé a casa con el corazón latiendo fuerte. Ahora solo quedaba esperar. Esa tarde llevé a Vicente y Ana a casa de mi madre, como había escrito en las cartas. ¿Todo bien, hija?, preguntó ella, notando mi nerviosismo. Sí, mamá, solo necesito resolver algo, respondí, evitando su mirada. A las 3:30 estaba escondida detrás de un árbol grande en el Parque de las Almendras, un lugar tranquilo con bancos y sombra, perfecto para un encuentro secreto. Mis manos sudaban y rezaba en silencio para estar equivocada, para que nadie apareciera. Pero a las 4 en punto vi a Bras Fidel caminando hacia el parque. Mi corazón se hundió. Minutos después, Brisa llegó desde el otro lado. Se encontraron sin dudar, como si fuera algo planeado, algo habitual. Entonces vi lo que temía. Se abrazaron, no como amigos, sino con una intimidad que me cortó la respiración. Luego se besaron, un beso largo, apasionado, de esos que solo deberían existir entre amantes. Sentí una puñalada en el pecho, un dolor físico que me hizo tambalearme. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras los veía sentarse en un banco, tomados de la mano, hablando en voz baja, él acariciando su cabello, ella apoyando la cabeza en su hombro. Era evidente que no era la primera vez, que llevaban tiempo viviendo esa mentira a mis espaldas. Me quedé allí, escondida, llorando en silencio, incapaz de moverme. Después de media hora, se despidieron con otro beso, uno lleno de ternura, y cada uno tomó un camino diferente, como si nada hubiera pasado. Cuando pude moverme, salí de mi escondite, mareada, con el corazón roto. Me senté en otro banco, lejos del suyo, y lloré hasta que no quedó nada dentro de mí. En ese momento supe que mi vida había cambiado para siempre. La Mara Nerina, que confiaba ciegamente, que creía en un amor puro y una amistad eterna, había muerto entre esos árboles. Pero algo nuevo nació en mí, una furia, una determinación de no dejar que esa traición me destruyera. El dolor que sentía era como un fuego que quemaba todo dentro de mí, pero junto con él crecía una resolución feroz. No podía seguir viviendo en esa mentira, fingiendo que no había visto lo que vi en el Parque de las Almendras. Bras Fidel y Brisa, las dos personas en quienes había depositado mi confianza absoluta, me habían traicionado de la manera más cruel. Mientras caminaba de regreso a casa, con las lágrimas todavía húmedas en mis mejillas, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. No era solo mi corazón el que estaba roto, era mi familia, mis sueños, mi fe en las personas, pero también sabía que no podía enfrentarlos sin un plan. Necesitaba actuar con cuidado, no solo por mí, sino por Vicente y Ana, mis hijos, que no merecían sufrir más de lo necesario. Esa tarde, mientras recogía a los niños en casa de mi madre, forcé una sonrisa para que nadie notara mi tormento. ¿Todo bien, Mara Nerina?, preguntó mi madre, frunciendo el ceño. Solo estoy cansada, mamá, respondí, evitando sus ojos. En el camino a casa, Vicente y Ana charlaban alegremente, pero sus voces parecían lejanas, como si vinieran de otro mundo. Mi mente estaba atrapada en las imágenes del parque, el abrazo, el beso, la complicidad. Cuando llegamos, preparé la cena
como si nada hubiera pasado, pero cada movimiento era mecánico. Bras Fidel llegó a las 7 como siempre, con su sonrisa habitual y un beso en la mejilla que ahora me quemaba la piel. «¿Cómo estuvo tu día, amor?», preguntó, y tuve que morderme la lengua para no gritarle la verdad en ese mismo instante. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en la sala mirando a Bras Fidel mientras leía el periódico. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de todo lo que no decía. Finalmente, reuní el valor. «Bras Fidel, tenemos que hablar», dije, con la voz firme aunque mi corazón temblaba. Él bajó el periódico, sorprendido. «¿Qué pasa, Maranerina?» «Sé lo que está pasando entre tú y Brisa», solté, mirándolo directamente a los ojos. Su rostro palideció, y por un momento pensé que negaría todo, pero la culpa en sus ojos era inconfundible. «Maranerina, no es lo que piensas», comenzó, pero lo interrumpí. «No me mientas. Los vi hoy en el parque, besándose como amantes. No hay nada que puedas decir para justificar eso». El aire se volvió denso. Bras Fidel dejó caer el periódico y se pasó las manos por el cabello, nervioso. «No fue planeado, Maranerina. Simplemente pasó». «¿Pasó?», repetí, sintiendo la furia crecer. «¿Desde cuándo, Bras Fidel? ¿Cuánto tiempo llevas engañándome con mi mejor amiga, la madrina de nuestros hijos?» Bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. «Unos meses», murmuró. La palabra meses fue como un puñetazo. Meses de mentiras, de sonrisas falsas, de traiciones a mis espaldas mientras yo cuidaba de nuestra familia. «¿Cómo pudiste?», pregunté con la voz quebrada. «¿Cómo pudiste hacerme esto a mí y a nuestros hijos?». Antes de que pudiera responder, oímos un ruido en la escalera. Vicente, con sus pequeños pies descalzos, había bajado, frotándose los ojos. «Mamá, ¿por qué gritas?», preguntó con voz somnolienta. Me tragué las lágrimas y lo abracé. «No pasa nada, mi amor, solo estamos hablando. Vuelve a la cama». Lo llevé de regreso a su cuarto, pero cuando volví, la furia seguía allí, más fuerte que nunca. «Mañana te vas de esta casa», le dije a Bras Fidel. «No quiero verte aquí nunca más. Maranerina, por favor, podemos hablar de esto», suplicó, pero yo ya no quería escuchar. «Hiciste tu elección cuando empezaste con ella. Ahora asume las consecuencias». A la mañana siguiente, mientras Bras Fidel recogía sus cosas, fui a casa de Brisa. Cuando abrió la puerta, su rostro cambió al verme. Sabía que yo sabía. «Nunca más te acerques a mi casa ni a mis hijos», le dije, conteniendo las ganas de gritar. «Me traicionaste de la peor manera, Brisa. Consideraba que eras mi hermana y tú destruiste todo». Ella intentó hablar con lágrimas en los ojos. «Maranerina, déjame explicarte». «No hay nada que explicar», la corté. «Traicionaste mi confianza, mi familia. No eres nada para mí ahora». Di media vuelta y me fui, dejando atrás los pedazos de una amistad que creía eterna. Cuando volví a casa, Bras Fidel estaba terminando de empacar. «Lo siento, Maranerina», dijo con la voz baja. No respondí. Solo abrí la puerta y esperé a que saliera. Cuando se cerró tras él, me derrumbé en el suelo de la sala, llorando
hasta que no quedó nada más que vacío. Pero esas lágrimas no eran solo de dolor, también eran de liberación. Había roto las cadenas de una vida que ya no era mía. Sin embargo, lo que no sabía era que la traición de Brisa y Bras Fidel estaba a punto de volverse aún más oscura, más enredada, más cruel. 2 semanas después, supe que Bras Fidel se había mudado a la casa de Brisa. La ciudad era pequeña y las noticias viajaban rápido. Los vecinos susurraban, algunos con lástima hacia mí, otros con curiosidad morbosa. Saber que estaban juntos, viviendo como pareja, era un golpe tras otro. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, mientras ponía a los niños a dormir, Vicente me dijo algo que me heló la sangre. Mamá, papá y tía Brisa pelearon hoy. Ella estaba llorando mucho. ¿Por qué, pequeño?, pregunté, tratando de sonar calmada. No sé, pero papá dijo que no quería seguir así, que estaba cansado. Sus palabras, dichas con la inocencia de un niño, me hicieron sospechar que algo más estaba pasando. Días después, una vecina, dona Rosa, me abordó en el mercado. Mara Nerina, no quiero meterme, pero hay rumores de que Bras Fidel no es tan fiel como parece, ni siquiera con Brisa. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Ella bajó la voz. Dicen que lo han visto con una chica joven, la hija del dueño de la tienda de ropa del centro, una tal Sofía, de apenas 18 años. Mi corazón dio un vuelco. No podía creerlo. Bras Fidel, que había destruido nuestra familia por Brisa, ahora la estaba traicionando a ella también. Una parte de mí sentía una satisfacción amarga, pero otra parte estaba furiosa. ¿Cómo podía seguir causando tanto daño? No dije nada, pero empecé a observar más de cerca. Los rumores se intensificaron. La gente hablaba de cómo Bras Fidel y Sofía se encontraban a escondidas, cómo él llegaba tarde a casa de Brisa, cómo ella había sido vista llorando en la plaza. Una tarde, mientras llevaba a Ana al parque, vi a Bras Fidel con una joven de cabello negro riendo en un banco, demasiado cerca el uno del otro. Era ella, Sofía. No me acerqué, pero sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque seguía siendo el mismo hombre egoísta, y alivio porque Brisa empezaba a pagar por lo que me había hecho. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. En 1973, mientras yo luchaba por criar a Vicente y Ana sola, trabajando largas horas en una tienda de ropa para pagar las cuentas, los problemas entre Bras Fidel y Brisa se volvieron públicos. Una noche, Brisa apareció en mi puerta, algo que nunca esperé. Estaba demacrada, con ojeras profundas, el cabello desaliñado, una sombra de la mujer que solía ser. Mara Nerina, por favor, necesito hablar contigo, suplicó, con la voz rota. La miré, fría. ¿Qué quieres? Bras Fidel me está engañando, confesó, llorando, con esa chica, Sofía. Ahora entiendo cómo te sentiste. No sentí lástima. Lo que estás viviendo es el fruto de tus decisiones, le dije. Tú y Bras Fidel destruyeron mi vida. Ahora lidia con las consecuencias. Intentó pedirme perdón, pero no la dejé. No quiero tus disculpas. No eres nada para mí. Cerré la puerta y la dejé allí, llorando, pero la historia
no terminó ahí. Los rumores decían que Sofía no era la única. Bras Fidel, al parecer, tenía otras aventuras, otras mujeres jóvenes que lo deslumbraban con promesas vacías. Brisa, atrapada en su propia trampa, empezó a desmoronarse. En 1974, supe que Brisa había perdido su empleo en la tienda de telas. Las peleas constantes con Bras Fidel, su depresión, la llevaron a descuidar todo. La ciudad, que nunca perdona, comenzó a hablar de ella como una mujer rota, abandonada por el hombre por el que había sacrificado todo. Una noche, Vicente llegó de una visita con su padre y me dijo: «Mamá, tía Brisa se fue de la casa. Papá dijo que no podía soportarla más». No pregunté más, pero sentí que el karma estaba haciendo su trabajo. Bras Fidel, por su parte, seguía con Sofía, pero los rumores decían que ella también empezaba a cansarse de sus mentiras. Mientras tanto, yo reconstruía mi vida, pedazo a pedazo. No fue fácil. Ser madre soltera en los años 70 era un desafío enorme. La sociedad me juzgaba. Algunos vecinos me miraban con desprecio, como si yo fuera la culpable. Pero no me rendí. Mi madre me ayudaba con los niños, y cada día que pasaba me sentía más fuerte. Sabía que no necesitaba a Bras Fidel ni a Brisa para ser feliz. Sin embargo, la traición seguía doliendo, y la certeza de que sus vidas se desmoronaban no aliviaba del todo mi dolor. Pero algo dentro de mí me decía que aún no había visto el final de esta historia, que el destino tenía más sorpresas guardadas, más duras, más crueles. La vida, con su cruel sentido del equilibrio, seguía tejiendo un destino que parecía castigar a quienes me habían herido, pero también me obligaba a enfrentar mis propios demonios. En 1974, mientras yo luchaba por mantener a flote a mi familia, la caída de Brisa y Bras Fidel se volvía cada vez más evidente. La ciudad, con su lengua afilada, no dejaba de murmurar. Los rumores sobre las infidelidades de Bras Fidel con Sofía y otras mujeres se esparcían como pólvora. Brisa, por su parte, se había convertido en una figura trágica, una mujer que lo había perdido todo por un hombre que nunca valió la pena. Pero yo no podía permitirme regodearme en su desgracia. Tenía a Vicente y Ana, y ellos eran mi razón para seguir adelante, mi ancla en medio de la tormenta. Cada día era una batalla. Mi trabajo en la tienda de ropa apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas. Me levantaba al amanecer, preparaba a los niños, los dejaba con mi madre y corría al trabajo. Los sábados, cuando terminaba mi turno, volvía exhausta, pero aún debía limpiar la casa, lavar la ropa, cocinar. A veces, mientras fregaba los platos, sentía las lágrimas correr por mi rostro, no por tristeza, sino por cansancio, pero nunca me permití rendirme. Mis hijos merecían una madre fuerte, una que no se doblegara ante la adversidad. Y, aunque el dolor de la traición seguía allí, como una herida que no terminaba de cerrar, aprendí a guardarlo en un rincón de mi corazón para seguir viviendo. Mientras tanto, la vida de Brisa se desmoronaba aún más. Una tarde, mientras compraba en el mercado, doña Rosa, siempre al tanto de los chismes, me acercó con una expresión de lástima. «Mara Nerina, ¿has oído lo último de Brisa?», preguntó, bajando la voz. «Dicen que la han visto mendigando favores,
pidiéndole dinero a la gente para pagar el alquiler, Bras Fidel la dejó en la miseria. Sentí un nudo en el estómago. No era satisfacción lo que sentía, sino una mezcla de incredulidad y desdén. ¿Cómo había caído tan bajo la mujer que una vez fue mi mejor amiga, la que parecía tenerlo todo bajo control? Pero no dije nada, solo asentí y seguí mi camino. No quería alimentar los rumores ni darle más espacio a Brisa en mi vida. Bras Fidel, por su parte, seguía su espiral descendente. Sofía, la joven que lo había deslumbrado, pronto descubrió que él no era el hombre encantador que aparentaba. Según los vecinos, ella lo enfrentó en público, gritándole en la plaza que era un mentiroso y un mujeriego. Poco después lo abandonó, llevándose consigo el poco dinero que él había ahorrado. Bras Fidel intentó volver a Brisa, pero ella, aunque rota, lo rechazó. «No quiero volver a verte», le habría dicho, según contaban. Pero su rechazo no fue por orgullo. Brisa estaba destrozada, incapaz de confiar en nadie, atrapada en un pozo de desesperación que ella misma había cavado. Una noche de 1975, Vicente llegó de una visita con su padre con una historia que me dejó sin aliento. «Mamá, papá estaba muy raro hoy», dijo, mientras jugaba con un carrito en la sala. «Estaba gritando solo en la casa, tirando cosas. Dijo que todo era culpa de tía Brisa». Mi corazón se aceleró. «¿Qué más dijo, pequeño?», pregunté, tratando de sonar tranquila. «Dijo que ella lo arruinó, que por ella perdió todo». No quise profundizar más frente a Vicente, pero sus palabras confirmaron lo que sospechaba. La relación entre Bras Fidel y Brisa se había convertido en un campo de batalla, lleno de reproches y rencor. Poco después, supe por un vecino que Bras Fidel había comenzado a beber más de la cuenta. Lo veían en los bares de la ciudad, gastando lo poco que ganaba en licor, hablando solo, maldiciendo su suerte. Brisa, por su parte, había intentado rehacer su vida trabajando como costurera desde su casa, pero los rumores decían que apenas podía mantenerse. La ciudad, que una vez la admiró por su belleza y carisma, ahora la miraba con desprecio, como si su caída fuera una lección para todos. «Eso le pasa por meterse con el marido de otra», decían algunos. Yo no participaba en esos chismes, pero no podía evitar escucharlos, y cada palabra era como sal en la herida. Mientras tanto, mi vida comenzaba a encontrar un nuevo rumbo. En 1975 conseguí un ascenso en la tienda de ropa. No era mucho, pero significaba un salario un poco mejor y horarios más estables. Con el apoyo de mi madre, pude inscribir a Vicente en una escuela mejor y comprar ropa nueva para Ana. Cada pequeño logro era una victoria, una prueba de que podía salir adelante sin depender de nadie. Pero no todo era fácil. Los domingos, cuando Bras Fidel venía a buscar a los niños, sentía una punzada en el pecho al verlo. No por amor, eso ya se había extinguido, sino por la certeza de que él seguía siendo parte de la vida de mis hijos, aunque fuera un padre ausente y egoísta. Una tarde, mientras cosía un vestido para Ana, recibí una visita inesperada. Era Brisa, de pie frente a mi puerta, más delgada que nunca, con el rostro hundido y los ojos apagados. «Mara Nerina, necesito tu ayuda»,
dijo con la voz temblorosa. Me quedé helada. ¿Cómo se atrevía a presentarse en mi casa después de todo lo que había hecho? No tienes nada que hacer aquí, respondí, cruzándome de brazos. Por favor, Mara Nerina, no tengo a nadie más, suplicó. Bras Fidel me dejó sin nada. No puedo pagar el alquiler, no tengo trabajo. Sé que no merezco tu perdón, pero te lo ruego. Su voz se quebró, pero mi corazón no se conmovió. Tú elegiste este camino, Brisa. No esperes que yo arregle lo que destruiste. Cerré la puerta, sintiendo una mezcla de rabia y alivio. No quería ser cruel, pero no podía permitirme cargar con su dolor. Los meses siguientes trajeron más noticias sombrías. En 1976 supe que Brisa había sido desalojada de su casa. Sin dinero ni familia, terminó viviendo en una pensión barata en las afueras de la ciudad. Algunos decían que había caído en la bebida, que se la veía vagando por las noches, hablando sola, como si hubiera perdido la razón. Bras Fidel, mientras tanto, seguía su propio camino de autodestrucción. Perdió su trabajo en la carpintería por llegar borracho, y los rumores decían que vivía de favores, pidiéndole dinero a cualquiera que lo escuchara. Una parte de mí sentía que el destino estaba siendo justo, pero otra parte, la que aún recordaba los días felices, no podía evitar sentir una tristeza profunda por lo que habían hecho con sus vidas. En medio de todo eso, algo inesperado comenzó a cambiar mi mundo. A finales de 1975 conocí a Iro Juliano, un hombre viudo que trabajaba en la municipalidad. Era amable, honesto y tenía 2 hijos propios, a quienes criaba con amor. Nos conocimos por casualidad en una reunión en la iglesia, y desde el principio hubo una conexión diferente, una calma que no había sentido en años. Iro Juliano no era como Bras Fidel, no prometía cosas imposibles, no vivía de apariencias. Era un hombre sencillo, pero con un corazón grande, y poco a poco comenzó a ganarse un lugar en mi vida. Iro Juliano empezó a visitarnos los fines de semana, trayendo dulces para Vicente y Ana, contándoles historias que los hacían reír. Los niños lo adoraban, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía confiar en alguien de nuevo, pero no me dejé llevar fácilmente. La traición de Bras Fidel y Brisa me había dejado cicatrices profundas y no quería volver a equivocarme. Sin embargo, Iro Juliano era paciente, respetuoso y con el tiempo me demostró que el amor verdadero no necesita mentiras ni engaños. Mientras mi vida comenzaba a florecer de nuevo, la de Bras Fidel y Brisa seguía hundiéndose en un abismo del que parecía no haber salida. El peso de la traición seguía siendo una sombra en mi vida, pero en 1976, mientras el mundo de Bras Fidel y Brisa se desmoronaba, yo comenzaba a construir algo nuevo, algo sólido. Iro Juliano se había convertido en una presencia constante, un faro en la tormenta que había sido mi vida durante los últimos años. No era solo su amabilidad lo que me atraía, sino su constancia, la forma en que trataba a Vicente y Ana como si fueran suyos, la manera en que escuchaba mis temores sin juzgarme. Pero incluso con esta nueva esperanza, no podía ignorar las noticias que llegaban sobre las personas que una vez fueron el centro de mi mundo. La caída de Bras Fidel y Brisa no solo era trágica,
se estaba volviendo cada vez más oscura, más retorcida, como si el destino estuviera decidido a no dejarlos encontrar paz. Mi rutina seguía siendo agotadora, pero ahora había momentos de luz. Iro Juliano venía los domingos a casa, trayendo siempre algo para compartir: un pastel que había hecho, un juguete para los niños o simplemente su risa, que llenaba la casa de calidez. Vicente y Ana lo adoraban, lo llamaban tío Iro Juliano y corrían a su encuentro cuando llegaba. Yo, sin embargo, mantenía una cautela que no podía evitar. La herida que Bras Fidel y Brisa habían dejado aún dolía, y aunque Iro Juliano parecía diferente, una parte de mí temía volver a confiar, pero él no me presionaba. «Mara Nerina, estaré aquí cuando estés lista», me decía con una sonrisa tranquila, y esas palabras, dichas sin exigencia, comenzaban a derretir el hielo que rodeaba mi corazón. Mientras tanto, los rumores sobre Bras Fidel y Brisa no cesaban. En la ciudad, todos hablaban de cómo sus vidas se habían convertido en un desastre. Bras Fidel, después de perder su trabajo en la carpintería, había caído aún más bajo. Lo veían en los bares, borracho, pidiendo favores a cualquiera que lo escuchara. Algunos decían que había intentado reconciliarse con Sofía, la joven que lo había abandonado, pero ella lo rechazó con desprecio, diciendo que no quería saber nada de un hombre que no podía mantenerse en pie. Otros contaban que Bras Fidel había comenzado a frecuentar malas compañías, hombres que vivían de pequeños robos y estafas. La idea de que el padre de mis hijos estuviera cayendo en ese mundo me llenaba de una mezcla de tristeza y rabia, no por él, sino por Vicente y Ana, que no merecían un padre así. Brisa, por su parte, era una figura aún más trágica. Después de ser desalojada, se había mudado a una pensión miserable en las afueras de la ciudad. Los vecinos decían que apenas salía, que vivía encerrada, cosiendo ropa vieja para ganarse unas monedas. Pero lo peor vino cuando supe, a través de una conocida, que Brisa había comenzado a beber. La mujer que una vez deslumbraba con su belleza y carisma, ahora era vista tambaleándose por las calles al anochecer, hablando sola, con el rostro hinchado y los ojos vacíos. «Es como si se hubiera rendido», me dijo doña Rosa en el mercado, con un tono que mezclaba lástima y juicio. No respondí, pero en mi interior sentía una punzada. No era satisfacción, era una tristeza profunda por ver cómo alguien que había sido tan importante para mí se destruía a sí misma. Un día, Vicente llegó de una visita con su padre con una historia que me heló la sangre. «Mamá, papá estaba muy enojado hoy», dijo, mientras jugaba con un palo en el patio. «Estaba gritando que tía Brisa le robó algo, no sé qué. Dijo que nunca debió confiar en ella». Mis cejas se alzaron. «¿Qué más dijo, pequeño?», pregunté, tratando de no alarmarlo. «Dijo que ella lo engañó, que le quitó dinero que él había guardado». No podía creerlo. ¿Brisa robando a Bras Fidel? La ironía era casi insoportable. La mujer que me había traicionado ahora era víctima de su propio cómplice. Pero no pregunté más. No quería que Vicente cargara con el peso de esos problemas. Días después, una vecina me contó la verdad detrás de las palabras de Vicente.
Aparentemente, Brisa, desesperada por dinero, había tomado los ahorros que Bras Fidel guardaba en la pensión, dinero que él había conseguido de manera dudosa. Cuando Bras Fidel lo descubrió, la confrontó con violencia. Los gritos se escucharon en toda la calle y algunos decían que él la había empujado contra una pared. Brisa, en su desesperación, huyó esa noche, llevándose lo poco que tenía. Nadie sabía a dónde fue, pero los rumores decían que estaba viviendo en una ciudad vecina, trabajando como sirvienta para una familia rica, escondiéndose de su pasado. Bras Fidel, por su parte, no se quedó atrás en su espiral de autodestrucción. Sin dinero ni trabajo, comenzó a pedir préstamos a hombres peligrosos, aquellos que no perdonan deudas. Una noche, mientras cenaba con los niños, oí un golpe en la puerta. Era un amigo de la carpintería donde Bras Fidel solía trabajar, un hombre mayor llamado Seu Jorge. Mara Nerina, necesito hablar contigo, dijo con el rostro serio. Bras Fidel está en problemas. Debe dinero a unos tipos que no son de fiar. Si no paga, no sé qué le pasará. Sentí un escalofrío, pero no dejé que me afectara. Eso es problema suyo, Jorge. Él eligió este camino. Seu Jorge asintió, pero antes de irse, añadió: solo te lo digo, porque es el padre de tus hijos. Ten cuidado. Esa advertencia me quedó grabada, no por Bras Fidel, sino por Vicente y Ana. No quería que ellos sufrieran las consecuencias de las decisiones de su padre. Decidí reducir sus visitas, diciéndole que solo podía ver a los niños en la casa de mi madre, bajo su supervisión. Bras Fidel protestó, pero no tenía autoridad moral para exigirme nada. Mientras tanto, Iro Juliano seguía siendo mi apoyo. Una tarde, mientras paseábamos por el parque con los niños, me tomó de la mano y me dijo: Mara Nerina, sé que has pasado por mucho, pero quiero que sepas que estoy aquí para quedarme, si tú me lo permites. Sus palabras fueron como un bálsamo, pero también un desafío. ¿Podía volver a abrir mi corazón? ¿Podía arriesgarme de nuevo? En 1977, la vida de Bras Fidel dio otro giro oscuro. Supe por un vecino que había sido arrestado por intentar robar en una tienda para pagar sus deudas. Pasó unos meses en la cárcel y cuando salió estaba aún más perdido. Intentó acercarse a mí apareciendo en mi puerta con promesas vacías. Mara Nerina, cometí un error. Quiero volver con mi familia, dijo con los ojos hundidos y el rostro demacrado. Lo miré sin pestañear. No tienes familia aquí, Bras Fidel. La destruiste hace mucho tiempo. Cerré la puerta, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. No era solo rabia, era la certeza de que merecía algo mejor. Brisa, mientras tanto, seguía desaparecida. Algunos decían que había intentado rehacer su vida en otra ciudad, pero los rumores hablaban de una mujer rota, incapaz de escapar de su culpa. Una conocida que la había visto meses atrás dijo que parecía una sombra, trabajando de sol a sol para una familia que la trataba con desprecio. Es como si quisiera castigarse a sí misma, comentó. No dije nada, pero en mi interior sentía que el destino había sido implacable con ella. Había traicionado a su mejor amiga y ahora pagaba un precio
que parecía no tener fin. Mientras sus vidas se desmoronaban, la mía comenzaba a florecer. Iro Juliano y yo nos hicimos más cercanos, y en 1978 me pidió que me casara con él. No fue una decisión fácil. El miedo a repetir los errores del pasado me perseguía, pero Iro Juliano me demostró con hechos que era un hombre digno de confianza. Acepté, y en 1979 nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados de mis hijos, los suyos y mi madre, que lloró de felicidad al verme sonreír de nuevo. Iro Juliano adoptó a Vicente y Ana como suyos, y ellos lo querían como a un padre. Por primera vez en años sentí que tenía una familia de verdad, una que no se basaba en mentiras. Pero incluso en medio de esta nueva felicidad, no podía ignorar el eco de mi pasado. Los rumores sobre Bras, Fidel y Brisa seguían llegando, cada vez más sombríos. Él, atrapado en un ciclo de deudas y alcoholismo, vivía como un paria en la ciudad. Ella, según decían, había caído enferma, consumida por la culpa y el abandono. No sentía lástima, pero sí una certeza. La traición tiene un precio y ellos lo estaban pagando con creces. Mientras tanto, yo miraba a mis hijos, a Iro Juliano, y sabía que, a pesar de todo, había encontrado la fuerza para reconstruir mi vida, y nada ni nadie podría quitarme eso. La boda con Iro Juliano en 1979 no fue solo un evento, fue el renacimiento de mi vida, un punto de inflexión donde el pasado comenzó a desvanecerse como un mal sueño. La ceremonia fue sencilla, en la misma iglesia donde me había casado con Bras Fidel, pero esta vez todo era diferente. No había sombras de duda, ni miradas furtivas, ni el peso de una amistad falsa. Iro Juliano estaba a mi lado, con sus ojos llenos de una honestidad que me reconfortaba, y mis hijos, Vicente y Ana, corrían felices, vestidos con ropita nueva que él mismo les había comprado. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me abrazó fuerte y susurró: «Hija, has encontrado la paz que mereces». En ese momento sentí que el sol volvía a brillar en mi mundo, después de años de oscuridad. Pero incluso en medio de esta nueva alegría, el eco de la traición no desaparecía del todo. La ciudad seguía siendo un nido de rumores, y las noticias sobre Bras Fidel y Brisa llegaban a mis oídos como ecos lejanos, pero persistentes. En 1980, mientras yo me adaptaba a mi nueva vida con Iro Juliano, él trabajando en la municipalidad, yo ascendiendo en la tienda de ropa hasta convertirme en supervisora, supe que Bras Fidel había tocado fondo. Después de salir de la cárcel, no encontró trabajo estable, vivía de changas esporádicas, como cargar sacos en el mercado o arreglar cercas para los vecinos que aún lo toleraban. Pero su vicio por el alcohol lo consumía. Lo veían tambaleándose por las calles al atardecer, murmurando maldiciones contra el destino, contra Brisa, contra mí. «Es un hombre perdido», me dijo una vez Seu Jorge, el amigo de la carpintería, cuando me lo encontré en la plaza. «Intenta ver hacia los niños, pero está tan deteriorado que da pena». Vicente y Ana, ahora con 14 y 11 años respectivamente, empezaban a hacer preguntas. «Mamá, ¿por qué papá no viene más?», me preguntaba Ana una tarde, mientras cosíamos juntas. Le expliqué lo mejor que pude,
sin detalles que pudieran herirlos. Tu papá y yo no pudimos seguir juntos, pero Hiro Juliano es tu padre ahora y nos ama a todos. Ellos lo aceptaban, pero el lazo con Bras Fidel seguía allí, frágil pero presente. Permitía visitas supervisadas, siempre en la casa de mi madre, donde podía controlar que no llegara ebrio o en mal estado. Una vez, en 1981, Bras Fidel apareció en una de esas visitas con moretones en la cara. Me metí en una pelea en el bar, admitió, avergonzado. Mara Nerina, no quiero que los niños me vean así. Pero ya era tarde. Vicente lo miró con una mezcla de lástima y decepción que me partió el corazón. Papá, ¿por qué no puede ser como el tío Hiro Juliano?, le dijo el niño. Y Bras Fidel no supo qué responder. Brisa, mientras tanto, había desaparecido por completo de la vista de la ciudad. Los rumores decían que se había mudado a una capital cercana, São Paulo, buscando anonimato. Pero la vida no le fue amable allí. Una carta anónima llegó a mi casa un día de 1982. No sé cómo supieron mi dirección, pero llegó. Era de una antigua compañera de la fábrica que la había encontrado trabajando como lavandera en un hotel barato. Mara Nerina, Brisa está mal. Vive en un cuarto miserable, come lo que puede y habla de ti todo el tiempo como si la culpa la estuviera matando. La carta describía cómo Brisa había intentado reconstruir su vida, pero un mal negocio había invertido sus últimos ahorros en un vestido que le prometieron vender bien, pero resultó ser robado. La dejó endeudada con gente peligrosa. La amenazaban, decían, y ella huía de un lugar a otro como una fugitiva de su propio pasado. No respondí a esa carta. La quemé en el fogón de la cocina, viendo cómo las llamas devoraban las palabras que contaban su miseria. ¿Por qué debería importarme? Ella había elegido traicionarme, destruir mi familia por un capricho, pero en el fondo, una parte de mí, la Mara Nerina ingenua, que aún vivía en algún rincón, se preguntaba si el sufrimiento de Brisa era suficiente castigo. No, no lo era, porque mientras yo reconstruía, ella seguía pagando, pero de una forma que se volvía cada vez más retorcida. En 1983, supe por la misma fuente que Brisa había caído en una relación tóxica con un hombre mayor, un viudo que la usaba para sus necesidades y la golpeaba cuando bebía. Es como si buscara el dolor, escribió la amiga. Dice que no merece nada mejor después de lo que te hizo. La idea de que su traición la había llevado a eso me llenaba de una tristeza amarga, no por ella, sino por la ironía cruel del destino. Mientras tanto, mi vida con Hiro Juliano florecía. En 1984 nos mudamos a una casa un poco más grande en las afueras de la ciudad, con un jardín donde los niños, ahora Vicente con 18 años y Ana con 15, podían jugar libremente. Hiro Juliano adoptó legalmente a mis hijos, y ellos tomaron su apellido con orgullo. Ahora somos una familia completa, me dijo Vicente el día de la firma, abrazándome fuerte. Yo trabajaba menos horas, gracias al sueldo de Hiro Juliano, y pude dedicarme más a la casa, a coser vestidos para vender por mi cuenta.
Era una vida modesta, pero llena de paz. Las noches eran de conversaciones tranquilas, de risas compartidas, de un amor que no necesitaba grandes gestos para ser real. Iro Juliano me hacía sentir valorada, no como una posesión, sino como una compañera, pero el pasado no me dejaba en paz del todo. En 1935, Bras Fidel apareció de nuevo en mi puerta, esta vez en un estado lamentable. Estaba flaco, con la barba descuidada y olía a alcohol rancio. Mara Nerina, por favor, déjame ver a los niños una última vez, suplicó. Detrás de él vi a un hombre fornido esperándolo en la calle, como si lo vigilara. ¿Quién es ese?, pregunté alarmada. Nadie, solo un amigo, mintió, pero sus ojos lo delataban. Supe después, por seu Jorge, que Bras Fidel había contraído una deuda enorme con prestamistas informales, hombres que cobraban con violencia. Lo habían amenazado con hacerle daño si no pagaba, y él intentaba usarme como excusa para conseguir dinero. Dile a Mara Nerina que me ayude, que por los niños, les había dicho a ellos. Lo eché de mi casa, llamando a Iro Juliano para que lo sacara. No vuelvas nunca, Bras Fidel. Has destruido suficiente. Esa noche, mientras Iro Juliano me consolaba, le conté todo sobre mi pasado, detalles que nunca había compartido. Él me escuchó en silencio, sin juzgar, y al final me dijo: Mara Nerina, lo que pasó te hizo más fuerte, y yo estoy aquí para protegerte. Sus palabras fueron como un escudo. Pero la amenaza no terminó allí. Días después, recibí una llamada anónima. Teníamos teléfono en casa ahora, de un hombre con voz ronca. Dile a tu ex que pague lo que debe o iremos por lo que es suyo. Colgué temblando, pero no le dije nada a los niños. En cambio, Iro Juliano habló con un amigo en la policía municipal, y aunque no pudieron hacer mucho, esos prestamistas operaban en las sombras. Al menos nos sentimos un poco más seguros. Brisa, en su huida, parecía atraer más desgracia. En 1986, la misma amiga me escribió de nuevo. Brisa había sido arrestada en Sao Paulo por posesión de mercancía robada. Vestidos que había cosido con telas hurtadas. En un intento desesperado de ganar dinero, pasó meses en la cárcel, donde, según decían, se hundió aún más en la depresión. Al salir, no tenía a dónde ir. Terminó viviendo en la calle por un tiempo, mendigando, hasta que una organización de caridad la envió a un albergue. Está irreconocible, Mara Nerina. Pesa la mitad de lo que pesaba, y habla de fantasmas, de cómo te traicionó, y ahora el diablo la persigue. La carta me dejó un nudo en la garganta. No era lástima, era la certeza de que su traición la había condenado a un infierno personal, uno que no terminaba. Mientras su mundo se derrumbaba en espirales cada vez más profundas, el mío se elevaba. Vicente, ahora un joven de 20 años, empezó a estudiar mecánica en una escuela técnica, gracias a una beca que Iro Juliano le ayudó a conseguir. Ana, con 17, soñaba con ser maestra y pasaba horas estudiando. Nuestra casa estaba llena de vida, cenas familiares, fiestas de cumpleaños, planes para el futuro. En 1987, Iro Juliano y yo tuvimos nuestro primer hijo juntos,
un niño al que llamamos Pedro. Ver a mis hijos mayores cuidando de su hermanito menor era la recompensa por todos los años de lucha. Mamá, gracias por no rendirte, me dijo Ana una noche, mientras acunaba a Pedro. Lágrimas de gratitud rodaron por mis mejillas, pero el destino de Bras Fidel se volvió aún más trágico. En 1978, los prestamistas lo encontraron. Lo golpearon salvajemente en un callejón, dejándolo hospitalizado con huesos rotos y un pulmón perforado. Sobrevivió por poco, pero el incidente lo marcó para siempre. Perdió un riñón y los médicos dijeron que necesitaba diálisis el resto de su vida. Intentó demandarlos, pero sin pruebas ni testigos, nada salió de eso. Salió del hospital endeudado hasta el cuello con facturas médicas, y nadie quiso ayudarlo. Vivía en un cuarto alquilado en las peores barriadas, dependiendo de la caridad para sus tratamientos. Es un esqueleto andante, me contaron, y aún así, en su delirio, culpaba a Brisa, a mí, a todos, menos a sí mismo. Brisa, por su parte, no encontraba reposo. Dejó el albergue y se mudó a otra ciudad, pero la bebida y la culpa la seguían. En 1989 supe que había intentado suicidarse, cortándose las venas en un baño público. La salvaron, pero terminó en un hospital psiquiátrico donde la diagnosticaron con depresión severa. Pasó años allí, medicada, sin familia ni amigos. Cuando salió, era una mujer vacía, trabajando como limpiadora en casas ajenas, viviendo en habitaciones prestadas. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Su vida era un ciclo interminable de soledad y remordimiento. A los 78 años, mirando atrás, veo cómo la traición no solo me rompió, sino que los destruyó a ellos de formas que ni en mis peores pesadillas imaginé. Bras Fidel murió en 1975, solo en un hospital público, con deudas que nadie pagó y un corazón que no resistió más. Brisa, según los últimos rumores que oí antes de perder contacto, aún vaga por alguna ciudad, una sombra de lo que fue, perseguida por los fantasmas de su culpa. Yo, en cambio, construí una vida de amor verdadero, con Iro Juliano a mi lado hasta su muerte en 2010, y con mis hijos, nietos y bisnietos que llenan mi casa de alegría. La lección es clara. La traición cobra su precio, y a veces es un precio que dura toda la vida. Pero también enseña que, con fuerza y fe, uno puede renacer de las cenizas. Por razones personales, la persona que nos contó esta historia no puede revelar su verdadera identidad ni la de las personas involucradas. Respetamos su opinión y, por lo tanto, cambiamos los nombres de todos los personajes. Muchas gracias por compartir esta historia en esa situación para convocar a todos y compartir profundas lecciones. Agradecemos sinceramente a cada persona que se tomó el valioso tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbete al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios te acompañe.